Hola amigos, mi nombre es Marvin Gómez y para mí en esta ocasión es un gusto y un placer poder hablarles un poco sobre el análisis del cuento La Novelista, cuya autora es Patricia Highsmith. Bien, La Novelista es un cuento escrito en prosa y originalmente escrito en inglés. El cuento forma parte del libro de relatos Pequeños Cuentos Misóginos, en inglés Little Tales of Misogyny. Su publicación es ubicada en el año 1974. Su economía en cuanto a estilo se refiere es muchas veces asociada y comparada con la que se presenta en las obras de Guy de Maupassant, autor a quien se dice que ella admiraba mucho. Durante la época en la que se publicaron sus obras, Estados Unidos aún no se mostraba tan liberal. Algunos de sus contemporáneos la tildaron de misantropía. Llegó a ser tachada de misoginia precisamente por el libro Pequeños Cuentos Misóginos. También fue acusada de antiamericanismo por su obra Tales of Natural and Unnatural Catastrophes. Su fama de escritora morbosa opacó su éxito por aquel entonces, haciendo su producción poco vendible en los Estados Unidos. En el asunto de la obra encontramos que empieza describiendo, aunque un tanto superficialmente, el pensamiento de la protagonista, que es la novelista. Luego se resume parte del pasado de la novelista. Se menciona brevemente su situación sentimental, tanto pasada como presente. Nos muestra claramente su inestabilidad en sus relaciones amorosas. Luego pasa a mostrarnos su condición de novelista y cómo se dedica a plasmar sus experiencias en sus escritos. Después de esto se deja ver cómo se obsesiona con uno de sus escritos, el cual, a pesar de ser rechazado por los editores, se esfuerza en dar a conocer. Luego, al tener otra ocurrencia para una posible nueva historia que contar en sus escritos, se encuentra ante la indecisión de si renunciar a la antigua idea u optar por utilizar la idea anterior. Bien, el narrador que se presenta en la novelista se expresa en tercera persona. Es un narrador omnisciente que conoce y relata cada detalle, incluso de los pensamientos de los personajes. Los personajes que encontramos son, la protagonista, que sería la novelista, que se nos presenta como un personaje con un pasado turbio, con problemas personales en sus relaciones interpersonales y amorosas. Trata desesperadamente de dar a conocer sus experiencias y pensamientos. Como personajes secundarios podemos decir que tenemos a su actual marido, mostrado como un hombre paciente, aunque con disconformidad ante su relación. También tenemos a sus antiguos maridos y o amantes, a quienes se muestra como personas con pocos principios y con poco tacto para con la protagonista. También están las amigas de la novelista, que muestran un aparente gran interés en su escrito. Y luego tenemos al editor, que le rechaza su relato. Y podríamos tomar como un personaje al ratón con el que el actual marido dice hablar en la bañera. En los elementos narratológicos tenemos a los indicios. El relato da inicio cuando el narrador empieza a describir la situación actual de una mujer, la novelista, cuya vida ha estado marcada por duras experiencias. La catálisis. Hay elementos o partes del relato que pudieran omitirse sin perder la secuencia de los hechos. Una de estas puede ser la siguiente, en la que en la obra se nos muestra la siguiente parte, el siguiente segmento. Cito: "Y a la mierda lo que puedan pensar los vecinos y los amigos", dado que los amigos y los vecinos eran incapaces de pensar o no les interesaba la situación. No importa lo que pensasen. En las secuencias. El cuento está estructurado conforme a secuencias que siguen un mismo hilo. Se encuentran en un orden cronológico, a excepción de cuando se aborda brevemente el pasado de la protagonista.
En las acciones tenemos, una puede ser cuando muestra su escrito a 3 amigas y un posible amante. Otra es cuando lo lleva a que sea revisado por un editor y este cortésmente lo rechaza. También tenemos cuando persiste en dar a conocer su relato de forma más cautelosa, siendo igualmente rechazado. También tenemos cuando su actual marido le insinúa discretamente que las personas no están para nada interesadas por todo lo que ella ha pasado, o porque ella trataba de plasmar su vida en sus escritos, y su marido le insinúa que a las personas todo esto no les interesa. La novelista se encuentra ante la duda de si abandonar o seguir con su idea anterior para un nuevo relato que quiere basar precisamente en lo que aconteció la noche en la que el marido le insinuó eso. En el conflicto tiene lugar desde el momento en el que comienza a ser rechazada y se plantea la idea de abandonar su escrito que tanto quería dar a conocer. Los recursos discursivos que tenemos o que se utilizan en la obra, tenemos las descripciones. Las descripciones, estas se manifiestan cuando describe considerablemente bien a los personajes, particularmente a la protagonista, que es la novelista, como ya mencionamos. Más que narrar, describe en unas pocas líneas el pasado de la novelista de manera concisa y sencilla. En las narraciones, en la narración de los actos encontramos la simpleza y brevedad característica de los cuentos de poca extensión. Esto, no obstante, no dificulta la expresión de las ideas de la autora. En los diálogos, en la novelista el diálogo es directo, o sea que la conversación aparece reproducida tal y como sucede. El narrador no parafrasea. En el lenguaje figurado tenemos la hipérbole, al aumentar exageradamente la verdad en expresiones como tiene una memoria perfecta, todo es sexo. Tenemos también la analogía, al emplear un conjunto de comparaciones como en el fragmento siguiente. Su pasado es como una comida mal digerida, quizás indigestible, que se le ha quedado sentada en la boca del estómago. Uno desearía que pudiese vomitarla y olvidarla, sencillamente. También tenemos la metáfora, que se manifiesta cuando se hace la comparación de lo que ocupa el actual marido para insinuarle que a las personas solo les interesa lo suyo, no las experiencias de la novelista. La historia, aunque personalmente lo que en la novelista se relata puede definitivamente tratarse de una historia real, y posiblemente lo sea, si tomamos en cuenta la vida de Patricia. La literalidad del discurso. En el extrañamiento, la historia que se narra puede desconcertar al lector al percibir la aparente naturalidad con la que se aborda el tema de la infidelidad, y esto nos puede resultar extraño. En la deshabituación, a la vez, en la obra se aprecia un nivel también realista, pues hay personas que llevaron un estilo de vida parecido al narrado. Tal parece ser el caso de la misma autora, Patricia Highsmith. En el análisis extrínseco, identificamos y contextualizamos un poco sobre el autor. Patricia Highsmith nació en 1921 en Estados Unidos. No conoció a su padre sino hasta los 11 años. Durante sus primeros años de vida fue educada por su abuela materna. Fue una lectora voraz. Le gustaban temas relacionados con la culpa, la mentira y el crimen, temas que posteriormente fueron los centrales en sus futuras obras. Su vida personal, se dice, fue problemática, en parte por su alcoholismo. Nunca tuvo una relación seria y estable.
En la ubicación de la novelista junto al resto de sus cuentos, los personajes, en este caso la novelista, se encuentran mentalmente cercanos a la psicopatía, rasgos que caracterizan no solamente este cuento, sino la mayoría de sus escritos. La visión de la realidad que se desprende de sus novelas y cuentos es pesimista, depresiva y sombría, así como su concepto sobre el ser humano. Ahora bien, como conclusiones, podemos decir que el cuento La novelista, a pesar de contar con un estilo que muchos pueden considerar pobre, nos transmite y deja ver la intencionalidad de Patricia de plasmar y abordar los temas de la mentira, o sea, la infidelidad, y nos muestra una visión pesimista y sombría de la realidad. También podemos decir que el cuento posee un nivel autobiográfico muy elevado. Patricia sobrepone sus características y sus experiencias en el personaje protagonista. Asimismo, podemos decir que la novelista, como parte del proceso de aprobación que tuvo que atravesar su obra, sobre todo en los Estados Unidos, esto es lo que la novelista nos refleja. También, como conclusión final y bastante relevante, podemos decir que Patricia Highsmith en La novelista nos presenta un gran dilema. ¿Es su propia vida una extensión de su novela? ¿O es su novela una continuidad en la vida del novelista? La respuesta la obtiene de la propia vida, que en sí ya es un dilema. Escribir para vivir o vivir para escribir, que encajaría con el planteamiento, hablando de novelistas. Muchas gracias.